Buenas tardes a todos. Ya está oscureciendo más temprano, ¿no? Comentarles que nuestro pastor Pedro está en un encuentro de la Convención Evangélica Bautista, junto al pastor José Luis y Miguel, que los acompañaron, y el domingo nos van a estar comentando. ¿Recuerdan? En el sermón del domingo pasado, nuestro pastor Pedro nos animó a que mientras esperamos el regreso del Señor, su iglesia debe estar cumpliendo con lo que Él nos encomendó en Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor Jesús nos dejó un mandato. Sea y desea para hoy que su iglesia lo siga haciendo hasta su segunda venida. ¿Recuerdan que remarcó una palabra? Perseverar hasta el fin. En Hechos capítulo 1 vemos a la iglesia naciente que recibió en ese momento el poder para la comisión dada por Dios, la extensión de su reino. ¿Qué debemos hacer como cristianos hasta que ese día final llegue? Habló de estar preparados para cuando ese día llegue y que no nos sorprenda ese momento. El que persevere hasta el fin. Nos podemos preguntar, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para perseverar firmes en la fe y testificando de Cristo? Mientras esperamos la segunda venida del Señor, te pregunto, iglesia, ¿nos mantenemos viviendo productivamente como hijos de Dios? ¿Somos una iglesia con unción y poder, como la descrita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1? Ante el regreso de Cristo como hijos de Dios, nos debería motivar a vivir una vida santa, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo podemos seguir adelante en medio de las circunstancias que vivimos en estos tiempos? La respuesta es fijar nuestros ojos en Cristo y ser obediente a sus mandatos. Cuando nuestra meta es crecer en Cristo y convertirnos en lo que Él es, lo que Él quiere que seamos, nos vamos a encontrar dispuestos a soportar hasta aflicciones, porque el resultado valdrá la pena. Permanece firme en la fe en Jesucristo y en oración. Hoy en día vemos iglesias en nuestros tiempos que disfrutan, ahora saliendo de la pandemia un poquito más, ¿no? De comidas fraternales, de actividades de reunión social, de coinonía, pero menos miembros asisten a las reuniones de oración. Tal vez prefieren este ocio y las relaciones, que no está mal, que es bueno y es necesario, pero no debería ser por encima de la oración. Quiero destacar justamente cómo estamos en este día de ayuno y oración y cada uno de los hermanos que estuvieron desde las 12 del mediodía hasta ahora, destacar algunas acciones y algunas actitudes que nos ayudarán a permanecer firmes en la fe y poder testificar de Cristo. El primer punto, una oración perseverante. Lo hemos escuchado en muchos mensajes del pastor, ¿no? En Colosenses 4:2 dice, perseverá en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Pablo exhorta a la iglesia de los Colosenses ¿a qué? A perseverar en oración, a mantenerse constante, a ser persistentes, a tener fervor. Tal vez este tipo de oración, de perseverancia, que es importante, no se hace tan fácil, ¿no? Implica un esfuerzo de nuestra parte. Una y otra vez
Dios nos dice en su palabra que perseveremos en la oración. Dios está interesado en nuestra vida personal de oración, así como la de su iglesia. Por eso hoy nos reunimos como iglesia, orando, intercediendo, ayunando. Y lo vemos ahí, en Hechos capítulo 1, en la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando comenzó en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Todos estaban perseverando, unánimes en oración y ruego. Realmente nuestra perseverancia demuestra que creemos que Dios contestará nuestras oraciones. Dios está interesado en escuchar nuestras oraciones. Y cuando nos acercamos a Él en oración, lo honramos, porque reconocemos quién es Él, como cantábamos recién y Lorena le estaba clamando, ¿no? Ahí, cerca de ti quiero estar, y adorando y exaltando su nombre. Porque reconocemos quién es Él. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, de poder, de gracia, de bondad, que escucha y responde las oraciones de sus hijos. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice de sí mismo que es sublime, el gobernante soberano de todo el universo. Él es el que gobierna, que reina sobre todo y sobre todos. Jesús le dijo a sus discípulos ahí en el huerto, velad y orad. Mientras oraba Jesús con fervor, ellos durmieron. ¿Qué les dijo? No se duerman, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer el bien, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Te cansaste alguna vez de orar por alguien o por algo? Pablo dice, perseverad en la oración, aun cuando parezca que nada está ocurriendo. Se lo dijo a los colosenses, pero también lo está hablando y nos está diciendo a nosotros. Es el momento de perseverar en oración, de no abandonar, de ser agradecidos, de presentar a los enfermos, de rogar por aquellos que predican en las iglesias, por los pastores que guían a sus ovejas al redil celestial, por aquellos que predican el evangelio. Y la lista sería larga y larga. Hoy lo hemos hecho. No nos cansemos de orar. Perseveremos en oración. Una oración de fe. Tu vida de oración es de fe. Santiago 1 del 5 al 6 nos dice que lo que pidamos a Dios, Él nos concederá. A todos generosamente y sin menospreciar a nadie, pero debemos pedirlo con fe. ¿Qué quiere decir? Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Eso incluye depender de Dios y confiar que Él oirá y responderá a nuestras oraciones. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, recibiréis, dice en Mateo 22. ¿Estaba señalando la fe de sus discípulos? Tal vez la nuestra. ¿A qué clase de montañas te enfrentas hoy? El Señor no va a contar ellas oraciones. O que van en contra de su propia naturaleza o voluntad. Dios está interesado en los fines que perseguimos cuando oramos. Él sabe y ve tu corazón. ¿Verdaderamente deseamos lo que es de su agrado? ¿Y oramos conforme a ello? Él se complace en escucharnos y nos contesta según su perfecto juicio, conforme a lo que sabe que es más conveniente para nosotros. La fe no debería morir sin las respuestas que se tardan en ir.
dado que la demora puede ser la manera divina que Dios trata de forjar nuestras vidas. Sincera y humilde agrada a Dios. Él o escucharnos, siempre y cuando nos acerquemos a Él en una actitud de sincera sumisión a su voluntad, dispuesto a aceptar la guía y corrección que nos da en su palabra. Dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y firme en la fe en estos tiempos. El Señor lo dijo en repetidas ocasiones que debemos velar por su venida, porque no sabemos ni el día ni la hora de su regreso. No lo sabemos. Jesús dio esta instrucción específica: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así también como Jesús le habló a Juan en una visión y le dijo esta gran promesa para aquellos que permanecen vigilantes. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. El regreso del Señor será imprevisto, como la de un ladrón nocturno, como nos relató en Mateo 24. Como la de un amo que vuelve durante la noche sin haber avisado a sus servidores. Nosotros, a lo mismo que el padre de familia o que el buen servidor, no debemos de dejarnos de vencer por el sueño. Debemos velar, es decir, estar en guardia, listos, preparados, prevenidos, dispuestos para recibir al Señor, sea hoy, mañana o el día que fuere. Como hijos de luz, nos debe caracterizar una actitud de espera, de mantenernos en estado de alerta. Debemos estar despiertos, como lo está diciendo, y resistir a las tinieblas. Exige un desapego de los placeres y de los bienes terrenales, que debe darse no solamente en un momento de nuestra vida cristiana, sino durante toda nuestra vida cristiana. Y a veces hay que tomar decisiones que sean necesarias, como las parábolas de las vírgenes. Las insensatas estuvieron preparadas. Al mismo tiempo debemos revestirnos de esas armas espirituales. La coraza de la fe nos invita a despertarnos, nos invita a salir del sueño. Ahí en Romanos 13, del 11 al 14, dice, me gustó mucho la versión del lenguaje actual. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. O sea, ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca de que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviésemos a plena luz del día.
acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Por eso es tan necesario que mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpio del pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Es fundamental para nuestro crecimiento espiritual una vida de oración. En todo tiempo, siempre debo estar dispuesto en mi espíritu a hablar con Dios. Es vital para nuestra vida. Si no lo es, no creceremos en nuestra vida cristiana. Dejar a un lado la oración, nos dirigimos a la derrota espiritual. Dios se revela a sí mismo cuando lo escuchamos y hablamos con Él. Él sigue escuchando, Él sigue hablando. Es un privilegio que tenemos, porque somos aceptos. Podemos entrar confiadamente por los méritos y los únicos que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y abrió el camino para poder entrar a ese lugar, escuchar y hablar su voz. Para aquellos que hemos resucitado con Cristo y sabemos que estamos completos en Él, el conocimiento de la posición que tenemos en Cristo, que estamos en Él y que tenemos todo en Él, entendemos que la oración es muy necesaria para una total dependencia de Él. El hombre nuevo anhela buscar las cosas de arriba y no las terrenales, a vestirse del hombre nuevo y a manifestar a Cristo. Sin la oración son imposibles. Una comunión rota o interrumpida pronto se manifiesta en tu vida y en mi vida. Habla de con acciones de gracias, estando siempre agradecidos a Dios. En el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te deleitas primero antes que Él responda? Las bendiciones de Dios son tan ricas y abundantes que debemos evitar amarlos solo por lo que nos da. Él es la pasión más grande de tu vida. Es la razón por la cual debemos darle el primer lugar sobre todas las pertenencias, el trabajo, incluso la familia. Es importante y resaltar esto. Deleítate en el Señor. Aunque nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ellas nunca deben tomar el lugar de nuestro deleite en Él. Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿Hay circunstancias difíciles en tu vida? Nos enseña la palabra de Dios a caminar por encima de esas dificultades. En medio de tanta desesperanza, de dolor, de tristeza, por lo que puedan o podamos estar atravesando, podemos levantar el mismo clamor que el salmista hizo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. Él no se adormece, aunque nosotros podamos estar dormidos. ¿Podés levantar tu mirada y ver al Creador de los cielos, que nos toma con su diestra de poder y nos da la salida para las distintas adversidades que podamos tener? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Señor.
Pablo lo dijo, ¿vos lo podés hacer tuyo? El cuarto punto que quiero destacar es trabajando diligentemente en la extensión del reino. Hemos de ser los testigos del Señor, hablando acerca de su amor, hablando de su muerte expiatoria, hablando de que Él resucitó al tercer día, hablando que en Él hay paz. Debemos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas, tanto con nuestras palabras como con nuestro ejemplo, nuestras acciones. Mientras quede una sola persona en la tierra que no haya escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, tenemos trabajo para hacer. Esas buenas nuevas de salvación, que nada ni nadie lo da. Y fue el aspecto central de Pablo, anunciar a otros a Cristo. Debería haber un sentido de urgencia ante nuestro deber de difundir la palabra de Dios y proclamar el Evangelio, viendo la condición de las personas que nos rodean y que se pierden y que están sin Cristo y sin esperanza. Esperar pacientemente, apaciblemente, en la paz de Cristo, diría. Esperar no es fácil, ¿no? Cuando hay una cola larga y tener que hacer la espera, no es grato. La impaciencia lleva a menudo a la frustración. Esperar también puede incrementar nuestro temor. Cuanto más se tarde y no ocurra aquello que esperamos o anhelamos, tal vez mayor es la preocupación sobre lo que va a suceder. Y esto puede traer ansiedad por lo que pueda llegar a pasar. Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fuera de Jesús no hay paz, ni dentro de los corazones que están sin Cristo, ni en las naciones vemos. Con Jesús podemos experimentar la paz, esa paz que rebasa nuestro ser interior. No se preocupen por nada, más bien oren. Pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Debemos buscar y hallar la paz en el Señor mientras esperamos su regreso. Hermanos míos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontraremos con Él. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3. No se preocupen ni se inquieten fácilmente ni tengan miedo si oyen decir que el Señor ya regresó, como si fuera una profecía o un mensaje. Tampoco tengan como si se les escribiera una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre maligno destinado a la destrucción. Debemos perseverar. Filipenses 3, vamos a ir terminando. Filipenses 3, 13 al 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía su mirada, su mente, su corazón, la totalidad de todos sus afectos concentrados en Jesucristo. ¿Vos? ¿Yo? Y termina diciendo, con corazón
sincero, temiendo a Dios. Vos y yo somos testigos fieles de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos de ser agradecidos y dar acciones de gracia. Debemos darles el agradecimiento a Dios, porque Él oye y contesta la oración. Quizás no sea la respuesta que esperábamos, pero Él responde. Él contestó la oración de alguien que oró por vos y por eso vos hoy estás aquí. Dios puede responder la oración que levantes a favor de aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Apocalipsis 3:8 dice: he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No es hora para negar a nuestro Señor. Por último, fortalecidos con el todo poder. No podemos ser estáticos, no podemos estar dormidos. Tiene que manifestarse en nuestras vidas la vida de Cristo, el poder de Cristo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis perseverancia y paciencia con gozo. La fuerza y el poder solo pueden venir de Dios y son producidos por el Espíritu Santo. Somos fortalecidos en todo sentido, para poder perseverar con paciencia en toda situación, en toda circunstancia que atravesemos. Si bien no sabemos cuándo el Señor regresará, sí, el Señor va a cumplir con su palabra. Podemos estar seguros que el Señor vendrá por los suyos. Debemos correr por eso la carrera cristiana con perseverancia. No es una carrera de larga velocidad hacia el cielo, de total velocidad hacia el cielo, sino una larga y obediente maratón. Tal vez hay obstáculos que podrían hacernos tropezar, cargas que tal vez no podemos llevar. No nos demos por vencidos, corramos la carrera de la fe. Miremos a Cristo, el consumador de la fe. Perseveremos en oración, velando en ella en todo momento con acciones de gracia y trabajando diligentemente para la extensión de su reino. Que Él nos encuentre hallados fieles. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra y no solamente quede en oírla, sino en ponerla en obra, en acción. Papá, te decimos que te necesitamos, que necesitamos de tu presencia en cada momento y que ese poder que estuvo con Jesús, con los apóstoles, con los discípulos, también hoy está con nosotros. Que entendamos que como iglesia necesitamos buscarte cada día más, buscando tu rostro, escuchándote hablar, deleitándonos en tu presencia, pero no dejando de trabajar, de hacer, de testificar, de hablar de ti. Tal vez muchos estén pensando, no hay salida. Vos y yo tenemos una salida, que es Cristo Jesús. Testifiquemos de Él. Gracias, papá. Gracias porque podemos hacerlo confiadamente, porque tú estás con nosotros. Tu palabra lo dice. No nos dejas ni nos desampara. Y tú eres el mismo. No cambias. Gracias. Gracias por este privilegio de poder estar acercándonos al trono de gracia. Por tus méritos, Jesús. Y en tu nombre lo hacemos. Gracias. Amén. Amén.